Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales y académicas del Tribunal Electoral, solo por plataforma electoral. En esta emisión continuamos con las actividades académicas realizadas en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015, evento que se realizó en el Auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior. Les presentamos la segunda y última parte de la presentación del libro Nuevo Derecho Electoral en México, que contó con la participación de Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Octavio Ramos Ramos, magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José René Olivos Campos, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y como moderador, Carlos Báez Silva, director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este libro explica que en México el derecho electoral tiene un nivel de especialización y detalle que difícilmente se encuentra en otros países. Las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones son robustas, complejas y con un gran número de funciones. Acompáñenos en esta presentación. Comenzamos. Me gusta mucho el trabajo porque es una invitación a que los órganos que participamos en la jurisdicción electoral contribuimos en mucho a la renovación democrática, pero que esta renovación democrática tiene que generar condiciones sociales en las que se perciba por la sociedad que la renovación de las elecciones fue auténtica, que fue totalmente cierta la votación recibida, que la determinación jurisdiccional alcance para poder justificar que nuestra nueva renovación de poderes fue acorde con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, pero sobre todo en el contexto de la protección de los derechos humanos. Y entonces el concepto de integralidad nos explica en sí mismo, porque es un concepto que en principio es general, pero cuando él empieza a dibujar las condiciones que deben de tener este concepto de integridad, es una exigencia importante respecto a la perspectiva institucional, los derechos humanos, en una forma de medir la calidad de la democracia. Y me gusta mucho un tema que hoy está en discusión, que ayer justamente estaba platicando hace unos minutos con el magistrado Manuel González Oropeza, que se inscribe respecto a la participación política de las mujeres y también respecto de los grupos discriminados en general, que son los pueblos y comunidades indígenas, los jóvenes, y todo esto tiene que ver con estándares para medición de la calidad de la democracia. Sin duda, este aporte de Raúl Ávila invita a quienes conformamos las instituciones a pensar que nuestro trabajo pueda cumplir con estas categorías. Yo trataré de acercarme lo más que pueda a esto en lo personal y estoy seguro que el Tribunal Electoral como institución lo busca cada día. Finalmente, yo les quisiera decir que mi aportación de la manera más sencilla y humilde fue compartir un poco el trabajo que se realiza respecto a la jurisdicción de los sistemas normativos internos de los estados, concretamente Oaxaca, las elecciones de las comunidades y los pueblos indígenas, a partir de las sentencias que nos han permitido generar un cambio social. Y cuando digo nos han permitido, estoy hablando del Tribunal Electoral de Oaxaca, estoy hablando del Instituto Electoral de Oaxaca, estoy hablando de los pueblos y comunidades indígenas que se inscriben así, de los 570 municipios, 417 son por sistemas normativos internos. Hay un cambio. Estoy convencido que hay un cambio en la participación política de los grupos discriminados. Ya las elecciones, por reserva de que no se anulen o por una conciencia ciudadana, se incluye a la mayoría de los integrantes de agencias que no se encuentran incorporadas de algún momento para la percepción del voto, que la participación política de las mujeres hoy, cuando ya se presentan estas elecciones, tenemos claro que los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas ya integran de manera permanente, hasta lo que yo he percibido en las últimas elecciones que se han impugnado, la participación y la presencia política de las mujeres. Y esto sin duda también ha sido resultado del esfuerzo y del trabajo de los integrantes de este tribunal, principalmente la Sala Superior, lo digo
también sin ninguna intención de hacer coba, porque antes era una competencia exclusiva de la Sala Superior pronunciarse sobre los temas normativos internos, diseñaron la ruta que nosotros hemos tratado de seguir, con los aciertos y con los tropiezos que nos presentemos, pero también nos hacemos cargo de que podemos mejorar y que tratando sistemas normativos internos, mi opinión es que ni los integrantes de esas comunidades son especialistas. Lo que se requiere es una comprensión del fenómeno social, político y económico que converge en el momento y en el caso particular. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, magistrado Octavio Ramos, y sobre todo por la manera tan enjundiosa y atractiva con la que se está tratando de invitar a este público, no solo a adquirir el libro, sino a leerlo y a adentrarse en los temas que se exponen en el mismo. Pues ahora me permito ceder el uso de la voz al magistrado de esta sala superior, don Manuel González Oropeza, de quien solo me voy a permitir mencionar que además de, todos lo conocemos, un autor bien conocido de muchos libros, de muchos artículos, de muchos capítulos de libros, como este es el caso, pues es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro fundador del Sistema Nacional de Investigadores, en el cual se le reconoce en el nivel 3, y desde junio de 2010 es miembro alterno a título personal de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa, profesor más que reconocido de diversas universidades, tanto nacionales como extranjeras, y evidentemente integrante de esta sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me complace mucho contar con su presencia el día de hoy. Esta sala superior y el Tribunal Electoral es la casa de todos los tribunales electorales del país. El día de hoy tuvimos el honor de recibir al Pleno del Tribunal Electoral de Jalisco y ahora tenemos el honor de recibir al Pleno del Tribunal Electoral de Michoacán. Esta es su casa, somos aliados y colaboradores en uno de los retos, creo yo, más importantes de nuestro país, que es consolidar la democracia a través del Estado de Derecho. Hace 8 años aproximadamente, una persona en el Senado, en estos procesos de ratificación tan meticulosos que se dan en nuestro país, me preguntó, ¿cuál es la experiencia que tiene usted como juzgador? Y yo con toda sinceridad dije, ninguna. Entonces, pues evidentemente el silencio se quedó en los senadores, pero ahora le puedo yo contestar a ese senador y a los que seguramente tuvieron la misma pregunta, de que la función de un académico y de un juzgador es muy parecida, es casi hermana, y a lo largo de estos 8 años lo he estado verificando. Primero, la argumentación es muy importante, tanto para un profesor, investigador, como para un juez. La argumentación es lo que más importa. La tolerancia, el beneficio de la duda y el hecho de que no haya verdades preconcebidas ni teorías inmutables que nos vengan del derecho romano y que apliquemos aquí mecánicamente como hacemos con los martillos que luego usamos para nuestras sesiones. Creo yo que esto debe contar con un elemento de suministro de conocimiento como son nuestros libros. Los libros que ya están desapareciendo desafortunadamente, que ya los medios electrónicos nos están avanzando, veo muchos jóvenes, seguramente ya leen más los artículos y los capítulos y los conocimientos que en su computadora que en los libros. Para los que tenemos suficiente edad, casi contemporáneos de la invención de la imprenta,
el tener un libro es algo insustituible, es sentirlo, verlo, ver su diseño, ver la letra, olerlo. Me decía Miguel Ángel Porrúa, es que lee o huele este libro. Y dice, pero no me des los del siglo XIX porque ya huelen mal. Pero me daba los nuevos libros y efectivamente para algunos todavía tenemos este placer de contar, aunque concedemos claramente que las nuevas tecnologías nos van a arrasar. El hecho es de que estar en esta feria del libro organizada por un tribunal prácticamente era impensable años atrás, es decir, los jueces a juzgar y los estudiantes y académicos a leer, ¿no? Y ahora pues nos damos cuenta de que ninguno tiene esa exclusividad, de que todos nos tenemos que poner a leer, no solo expedientes, porque verdaderamente cuando lee uno nada más expedientes, acaba uno hablando como expediente. Y la verdad es de que tenemos que hablar pues nuestro idioma correspondiente con toda la magnificencia del español, que ya le estamos ganando a varios otros idiomas en cuanto al número de hispanoparlantes. Entonces, todo esto, por supuesto, se adquiere a través de estos libros. Y nuestra intención ha sido también tener libros de otras materias, por ejemplo, de historia jurídica, de historia política. Déjenme decirles aquí en confianza que el instrumento de la historia me ha sido muy útil para mí, porque muchas veces en las discusiones tan cerradas, mi último recurso es acudir a un argumento histórico. Pero hay que decirlo con con aplomo, decir la fecha y el nombre, aunque sea falso. De cualquier manera, nadie me podrá desmentir en ese momento. Y ese argumento, la verdad, muchas veces me ha sido útil. Claro, trato lo menos posible de hacer argumentos falsos, porque la carga de la prueba queda para el otro y me tiene que decir por qué es falso, ¿verdad? Y eso ya está más difícil. Pero no lo traten de hacer como método, pero sí en algún recurso extraordinario de argumentación creo que conviene. En otro aspecto, siempre hay que escribir de manera concreta, no violenta, por supuesto, no injuriante, pero sí provocadora, por lo que decía el señor magistrado Ramos. Un buen amigo de hace muchos años, Manuel Barquín, que también estuvo dedicado a estas labores, me decía, tú no te preocupes, tú escríbelo de la manera más radical y provocadora que quieras. Al fin, no te van a leer. Y si te leen dentro de 10 años. Y ya puedes decir, ya cambié de opinión. En una nueva reflexión, diríamos nosotros. El hecho es de que, bueno, eso era bueno para los años en que Manuel y yo conversábamos cotidianamente, pero ahora ya veo afortunadamente que ya el dinamismo de la lectura, las ferias, los medios electrónicos, la preocupación de la gente, provoca reacciones inmediatas y con mucho gusto veo casi, antes yo escribía en el periódico hace muchos años, cuando la jornada empezaba en los años 80, y al día siguiente pues alguien me decía, oye, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que acabas de escribir, y eso me gustaba porque finalmente era un reto, porque había una reacción inmediata. Pues ya ahora con los libros ya también empieza a haber reacciones inmediatas. Lo interesante de esto es que libros como el que coordinó el doctor José René Olivos Campos nos muestran el camino que tenemos que seguir. Si somos un país federalista, una comunidad
que hemos desarrollado el derecho electoral con plenitud, con madurez, ya no escuchen nada más las ponencias magistrales de las personas que están en la Ciudad de México. Lo importante es ir a las entidades federativas, ir a las academias, a los especialistas en los estados, porque saben una cosa, los que estamos en la Ciudad de México estamos ávidos por tener ideas frescas de las entidades federativas. Y estas obras propiciadas por tribunales estatales son una muestra de ese diálogo que debe de existir entre los juzgadores, especialistas, etcétera, de una comunidad tan grande y tan magnífica como la mexicana, que merece que no solamente en la Ciudad de México se publiquen libros, se hagan ferias, etcétera. Recientemente los señores magistrados del tribunal me invitaron a Morelia, fue un agasajo para mí, y cuando me mostraron, bueno, el corazón de Melchor Ocampo me causó un poco de preguntas, pero cuando me mostraron el archivo y la biblioteca de la universidad pública, de hecho, de la biblioteca pública, y me mostraron manuscritos de Miguel Hidalgo como rector de esa institución, pues la verdad fue una cosa muy emocionante para mí, y dije, aquí hay cultura y cultura universal, cultura nacional. Y entonces, evidentemente, los libros que discuten los temas, esta es una colección de ensayos que por supuesto ustedes encontrarán, no como las obras enciclopédicas de muchos otros personajes, pero sí son ensayos especializados. Tiene la ventaja de que toman un tema a profundidad y da el autor su punto de vista, que ustedes podrán o no compartir. Pero eso es bueno porque ya nos aleja de esa cultura de la universalidad, de los conceptos inmutables, de la antigüedad clásica, para llevarnos a los problemas concretos, los temas todavía que están inacabados, que son muchos en nuestro derecho electoral. Y esto es el mérito de estos libros de ensayos, como el que coordinó el doctor José René Olivos Campos, en el que tuvimos el honor de colaborar tanto el magistrado Ramos como un servidor, además de que me afilio a todo lo dicho por el maestro Fernández, hacia el maestro Fernández Ruiz. Son libros que nacen de la reflexión judicial, eso es muy importante. Ya el legislador ha dejado de ser el único interlocutor en los temas y definiciones del derecho electoral y de muchas otras cosas. Ya el juzgador en México empieza a tomar su verdadera posición de creador del derecho, de intérprete de la Constitución. Y esto es un reto, esto no es un privilegio, sino que es un reto que está sometido al escrutinio público y a los mismos problemas que los legisladores cuando se atreven a pronunciar un discurso en tribuna. Pero lo tenemos que hacer, no hay de otra manera. La legislación y la jurisdicción en nuestro país se están igualando y no debemos nosotros de subordinarnos a esperar a que el legislador nos dé la solución mágica de todos nuestros problemas. No lo va a hacer, y si lo hace, puede ser que la ley, objeto del consenso político, no nos satisfaga para resolver los problemas de las controversias. Así, por ejemplo, el uso o el mal uso de los recursos públicos y de las disposiciones del artículo 134, una disposición constitucional que no ha sido reglamentada, y yo me atrevo a decir, no va a ser reglamentada en el futuro inmediato. Tiene que contar sencillamente con la interpretación de los tribunales electorales y de los tribunales en general, porque es una disposición fundamental para limitar el abuso, la posible corrupción, la equidad, para fomentar la equidad en la contienda electoral. Y eso no puede ser como antes era,
principios inmutables en la Constitución, pero que están alejadas de la realidad. Tiene que ser una realidad actuante y solamente los jueces a través de sus resoluciones podrán hacerlo, aplicando de manera directa la disposición constitucional. Ahora que estamos en el año electoral, se ha explicado a los organismos internacionales en materia de observación electoral que fijen su atención no solamente en la administración de las elecciones, en el marco normativo de las elecciones, sino que ya empiecen a fijarse en las resoluciones que surgen respecto de las controversias. Porque todavía en el mundo, y eso me he percatado en los foros en que he participado, se tiene la idea de que si hay tribunales electorales, cosa que es rara en el mundo, no hay en todos los países instancias jurisdiccionales que resuelvan conflictos electorales, pero si las hay, su acción viene después de la organización de las elecciones, de la actuación de las autoridades administrativas. Y pues hay que tomar conciencia de que ese esquema ya no es el esquema actual, que el esquema actual es de dos vías en paralelo que van interactuando y van entremezclándose entre todos los actos y etapas del proceso electoral. Y pues un ejemplo a prueba es la sala especializada que se ha creado con esta reforma para los procedimientos especiales sancionadores, donde ya prácticamente son órganos mixtos de administración y jurisdicción con relación a esto. Esto es interesante, yo creo que al maestro Fernández Ruiz le interesará, por ejemplo, en algún momento hay que sugerírselo, que escriba sobre esta naturaleza de órganos mixtos, es decir, nuestra idea de separación de poderes hace que un poder sea y esté alejado de otro poder, pero la verdad la separación de poderes no significa eso, significa la definición, pero interacción de un poder con otro. Por ejemplo, el Consejo de Gobierno, que funcionó en las primeras instancias constitucionales en nuestro país, era un órgano que si bien estaba integrado por la mitad de legisladores, a nivel federal, por ejemplo, era la mitad del Senado de la República, un senador por cada estado, pero actuaba no solamente como consejero del Poder Ejecutivo, sino también como garante del control político de la constitucionalidad. Tenía funciones muy interesantes ese órgano mixto de naturaleza legislativa, pero con funciones ejecutivas. Entonces, la versión moderna es precisamente estas salas especializadas donde un órgano jurisdiccional se involucra y lleva de la mano la investigación en estas materias de infracciones a la propaganda electoral y, en definitiva, un órgano administrativo investiga, consigna y resuelve la sala especializada. Otra materia interesante, la democracia participativa, que toma, que es el artículo del doctor Olivos Campos. En esto cabe una discusión muy interesante respecto de los paradigmas. ¿Es la democracia la voluntad de la mayoría o la democracia tiene un carácter mixto de mayoría y minorías? La democracia participativa es sencillamente la regla más drástica, dramática de la voluntad de la mayoría. Por la democracia participativa en los Estados Unidos, los derechos de las minorías, de los inmigrantes, nos han sido despojados porque la mayoría de la población en un condado dice no a los derechos de servicio social ni a las identificaciones de las personas que están viviendo en esos países. La verdad es de que la democracia participativa es buena hasta cierto punto, porque también debe de ser considerada por las minorías que no son escuchadas por la voluntad mayoritaria en un plebiscito o en un referéndum.
Y estas paradojas también, por supuesto, se llevan a cabo en los usos y costumbres de los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas. Los usos y costumbres está muy bien que sea el principio de autodeterminación de los pueblos, que sean ellos los que se gobiernen a sí mismos, pero evidentemente eso no puede llegar al extremo de pisotear los derechos de las minorías, particularmente de las mujeres, que no son minorías, son mayorías, pero a los derechos de estas sectores de la población que han sido tradicionalmente discriminadas. Ayer tuvimos ocasión de discutir ampliamente hasta las 2:30 de la mañana de hoy un tema que anunciaba el señor magistrado Ramos. Es un tema muy interesante. ¿Hasta dónde llega la autodeterminación de los pueblos indígenas frente al derecho de los derechos políticos de las mujeres indígenas? Es muy difícil la discusión de los derechos políticos, pero es lo que hacemos los jueces, es la labor más trascendente, en mi opinión, de los jueces electorales. Fijar límites, fronteras, definir contenidos de los derechos. Eso el legislador no lo puede hacer, aunque quiera, porque las leyes no pueden tener todas las hipótesis normativas para los conflictos sociales, políticos que se presentan. Eso solamente lo podemos hacer y lo debemos de hacer los jueces. Nos podemos equivocar, evidentemente, pero esta es la grandeza de la función judicial. Y pues todas nuestras discusiones se basan en lecturas que hemos hecho, lecturas no solamente en español, lecturas de la doctrina universal y en sentencias no solamente de México, sino sentencias de otros tribunales. En conclusión, felicito mucho al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, al doctor René Olivos Campos, su presidente, por haber coordinado una nueva obra de ensayos provocadores que discuten los temas con la libertad de la academia, pero que están basados en el conocimiento experto de los magistrados aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Manuel González Oropeza, y solo para reiterar uno de los primeros conceptos que virtió, en efecto, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la casa de todos los tribunales, y eso pues se nota también, entre otras cosas, con la presencia de magistrados, magistradas de diversas entidades federativas, Chiapas, Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Baja California Sur, y esa colaboración editorial pues también se refleja en el hecho de que de los 550 libros que fueron proporcionados por el Tribunal Electoral de Michoacán, con 4 títulos, hasta el momento pues se han entregado ya, se han repartido 310 de esos 550. No me resta sino agradecer a todos ustedes su presencia, la presencia de los integrantes de esta mesa y reiterar la invitación que ya hicieron los 3 presentadores, pues no solo para adquirir, sino también y fundamentalmente, como ya se dijo, para leer el libro y tenerlo ahí para cualquier consulta indispensable. Muchísimas gracias y buenas tardes. Doctor Carlos Báez, le pedimos de la manera más respetuosa que haga usted entrega de los reconocimientos y los obsequios a los integrantes de esta mesa de presentación del libro Nuevo Derecho Electoral en México, a nombre de las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en este momento también con la entrega de reconocimientos y obsequios, pues agradecemos la presencia de las autoridades que nos han acompañado y agradecemos a todas y todos ustedes su presencia el día de hoy en la Feria Internacional del Libro.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015, solo por plataforma electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.